Fue en el verano de 2013 cuando se declaró la peste escarlata. ¡Bien! Al fin llegamos a la fiebre escarlata. Sigue, abue, sigue. Yo tenía unos 27 años. Unos telegramas. ¿Unos qué? Shh, cierra la bocota, cara de liebre, y presta atención. En aquel tiempo, los hombres hablaban entre sí a través del espacio a miles y miles de millas de distancia. Así fue como llegó a San Francisco la noticia de que una enfermedad desconocida se había declarado en Nueva York. En aquella ciudad, la más espléndida de toda América, vivían 17 millones de personas. En un principio la alarma no fue excesiva. Solo habían tenido lugar unas pocas muertes. Sin embargo, las defunciones habían sido muy rápidas. Uno de los primeros signos de esa enfermedad era que toda la cara y el cuerpo del que estaba atacado por ella se ponían rojos. Enseguida se supo que se había declarado un caso en Chicago, otra gran ciudad. Y el mismo día corrió la noticia de que Londres, la mayor ciudad del mundo después de Nueva York y Chicago, luchaba en secreto contra aquel mal desde hacía ya 2 semanas. Las noticias habían sido censuradas. Se había impedido que circularan por el resto del mundo. La cosa parecía grave, desde luego, pero nosotros en California, lo mismo que en cualquier otra parte, no perdimos la cabeza. Estábamos convencidos de que los bacteriólogos encontrarían el modo de aniquilar al nuevo germen, tal como lo habían encontrado en el pasado en otros casos. Lo que resultaba inquietante, sin embargo, era la rapidez con que aquel germen destruía a los humanos, y también el hecho de que la persona atacada por él muriera infaliblemente. ¿Nadie se curaba, abuelo? No, Edwin, lamentablemente. Ni un solo caso de curación. En otro tiempo ya se había conocido la fiebre amarilla, una vieja enfermedad también muy agresiva. ¿Cómo sería que por la noche cenaba uno con una persona que gozaba de perfecta salud y la mañana siguiente veía pasar bajo sus ventanas el coche fúnebre que se llevaba al convidado de la víspera? ¿Y esa fiebre ponía a la gente amarilla, viejo? Exactamente. Se detectaba rápidamente por una coloración amarillenta en la piel. Pero la peste escarlata mataba mucho más aprisa. A menudo no transcurría ni una hora entre los primeros síntomas de la enfermedad y la llegada de la muerte. Había casos en que el atacado resistía varias horas, pero había otros en que todo terminaba en los 10 o 15 minutos de las primeras señales. ¿Qué les pasaba? Bueno, lo primero era que el corazón latía muy rápido, aceleradamente, y aumentaba la temperatura corporal. Luego, una erupción de color rojo intenso se extendía como una erisipela por la cara y el cuerpo. ¡Uy! Mucha gente no se daba cuenta de la aceleración de los latidos del corazón ni de la subida de la temperatura, y únicamente la advertía cuando se le manifestaba la erupción. Por lo general, esta primera fase de la enfermedad aparecía acompañada por convulsiones, pero no parecían graves, y cuando cesaban, aquel que las había superado volvía de repente a un profundo estado de calma. Entonces
Lo invadía una especie de entumecimiento que subía desde el talón, alcanzaba las piernas, las rodillas, los muslos, el vientre, y seguía subiendo. Y en el instante mismo en que llegaba al corazón, se producía la muerte. ¡Uy! Sin embargo, ningún malestar o delirio acompañaban ese entumecimiento progresivo. La mente permanecía clara y activa hasta el momento en que el corazón se paralizaba y dejaba de latir. ¡Qué muerte tan horrible, viejo! Sí, pero no menos sorprendente era la rápida descomposición de la víctima después de la muerte. Mientras uno la miraba, su carne parecía disgregarse, reducirse a pulpa. Esta fue sin duda una de las razones de la rapidez del contagio. Los miles de millones de gérmenes del cadáver quedaban liberados instantáneamente, y en estas condiciones eran inútiles los esfuerzos de la ciencia. ¿Me comprenden? Ajá, pero ¿y los curanderos también se morían? Sí, Juju. Desafortunadamente, también los bacteriólogos morían en sus laboratorios en el instante en que iniciaban el estudio de la peste escarlata. Viejo, ¿entonces esa peste mataba hasta a los sabios? Así es. Y valga decir que estos sabios eran unos héroes. En cuanto uno moría, otro tomaba su lugar. Un sabio inglés consiguió en Londres aislar por primera vez el germen. Se telegrafió la noticia a todas partes y el mundo cobró esperanzas. Pero lamentablemente, este sabio, llamado Trask, murió en el curso de las siguientes 30 horas. Sin embargo, había sido encontrado el célebre germen, y todos los laboratorios compitieron para descubrir el contragermen, capaz de matar al de la peste escarlata. Ay, pero fue inútil. Desgraciadamente, todos los esfuerzos fracasaron. Los hombres de tu tiempo estaban locos, viejo. Has dicho que esos gérmenes eran invisibles, ¿no? Así es, cara de liebre. Y querían combatirlos con otros gérmenes también invisibles. Por eso murieron. ¿Cómo iban a luchar contra algo que no se sabe usando algo que se ignora? Tú naciste en la época de los tontos. Mi abuelo no es ningún tonto, cara de liebre, porque tú también crees en un montón de cosas que no puedes ver. ¡Mentiroso! Es la verdad. Crees en los muertos que andan y nunca has visto a ninguno. ¡Claro que sí! El invierno pasado vi vagar a varios cuando fui con papá a cazar lobos. Está bien, te creo, pero no me negarás que escupes en el agua cada vez que cruzas un río. Es para alejar la mala suerte. ¿Entonces crees en la mala suerte? ¡Sí! Ajá. ¿Ya has visto alguna vez a la mala suerte? ¿La has visto? No, ¿verdad? Nunca y en ninguna parte. Cara de liebre quedó sumamente humillado por el razonamiento de Edwin y enmudeció. Así pues, eres igual que el abuelo con sus gérmenes. Crees en cosas que no ves. Por favor, abuelo, continúa. Smith retomó su relato sobre la peste escarlata y muchas otras veces se vio interrumpido por las preguntas y las discusiones de los niños, que se arrojaban los unos a los otros sus dudas y sus objeciones mientras se esforzaban por seguir al viejo en aquel mundo desaparecido que les era desconocido.